Saludos familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados aquí en Campus Online y damos la bienvenida a todos que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Pues vamos a continuar en nuestra serie El Camino de la Sabiduría. El Camino de la Sabiduría. Como vimos la semana pasada, mientras que vamos caminando hacia los propósitos de Dios, mientras que vamos caminando hacia el horizonte, Dios nos enseña que y anhela que podemos estar con Él y podemos caminar en sabiduría. La semana pasada aprendimos en Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero esta semana yo quiero enfocar con esa pregunta, ¿cómo podemos tener un temor saludable en nuestras vidas? ¿Cómo podemos tener un temor del Señor saludable? ¿Cómo podemos vivir de cierta manera que no vamos a un extremo de ser personas religiosas? ¿Y cómo podemos caminar de cierta forma que no estamos caminando en nuestra carne, no estamos caminando conforme a los deseos de esta temporada o este siglo, sino que vamos caminando conforme a la palabra del Señor? Aquí tenemos versículo clave, quiero que me acompañen a Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Quiero enfocar en la primera parte de ese versículo, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Si estuvieron en Noche de Santa Cena y Sanidad el miércoles pasado, también compartí este versículo. Les dije que no quiso adelantar la predicación para esta semana, pero el miércoles vimos que Dios quiere que nos vamos acercándonos a Él. La pregunta que yo tengo, los que vinieron el miércoles a lo mejor ya van a saber la respuesta, pero aquí dice, hay una cláusula. La pregunta es, ¿quién toma el primer paso para acercarse a Dios? ¿Quién toma el primer paso? ¿Dios se acerca a nosotros o nosotros nos acercamos a Dios? Existe una idea en la iglesia cristiana moderna que yo puedo vivir de cierta forma y Dios está buscándome. Incluso hay canciones de adoración y alabanza que cantan eso, ¿no? Que yo estoy caminando, yo estoy viviendo y Él va atrás de mí, Dios está buscándome y Él tiene ese amor grande que me va a buscar y me va a encontrar en cualquier lugar. Ahora déjenme decirles, Dios sí es amor. Pero en cuanto a la búsqueda, eso se habla del Hijo. El Hijo dejó los 99 y buscó el uno. Pero Dios Padre es distinto. Nuestro Padre Celestial es distinto. Dice, acerquémonos, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Quién tomó el primer paso? Nosotros. Y déjame decirlo de esa forma. Dios está cerca, o el nivel de cercanía que tú tienes con Dios no depende de Dios, sino depende de ti y de mí. Tenemos esa idea que hay una cierta unción, una cierta espiritualidad sobre ciertas personas y ellos son como súper espirituales o son súper especiales. Tal vez pienses en las personas como la Madre Teresa, Charles Spurgeon, Martín Lutero, en nuestra generación Billy Graham, o esos grandes predicadores o gente que se percibe que tiene una unción especial y ellos están aquí y nosotros estamos acá. Aunque puede ser que esas personas son más cerca a Dios, pero déjenme decirles, ellos estuvieron cerca a Dios porque ellos quisieron. No porque Dios tiene algo especial solamente para esas personas. Dice la palabra de Dios que no hay diferencia entre las personas.
No hay diferencia entre el rico y el pobre, el güero, el morenito, el que habla español, el que habla inglés, el que es chino, el que viene de Asia. Dios no tiene diferencia de personas. Las personas que tienen mayor unción, o sea, la unción son más sagrados para Dios. La unción es la presencia de Dios sobre las personas. Esas personas que tienen mayor unción, mayor bendición sobre sus vidas, es porque ellos quisieron estar cerca de Dios. Dios tiene un gran anhelo para estar cerca de ti, para estar cerca a mí. Ve lo que dice el apóstol Santiago 4:5. No creen que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar entre nosotros. Ardientemente nos desea. El deseo de Dios es tan grande que envió su propio Hijo, se despejó de todo lo que es su divinidad y vino a este mundo por causa de su amor hacia ti, por causa de su amor hacia nosotros. Él desea estar cerca a ti. ¿Deseas vivir y estar cerca a Él? Muchas personas dicen que sí, pero no vivimos de la manera para que podamos estar cerca a Él. Fíjate lo que dice el salmista 139, versículos 17 al 18. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. No sé si conoces a la playa. Yo conocí la playa por la primera vez en toda mi vida en nuestra luna de miel, mi esposa y yo. Fuimos a nuestra luna de miel a Nueva Vallarta, a un lugar muy sencillo, pero vimos la playa. Como les dije la semana pasada, la primera vez que vi montañas en mi vida fue cuando llegué a León, Guanajuato. La primera vez que fui de vacaciones o vi la playa, cuando fui con mi esposa de recién casados. Y déjame decirte, hay muchísima arena. Y los que saben que se entra en lugares hasta que donde no quieres, ¿verdad? ¿Cuánta arena hay en el mundo? Estamos hablando de cada playa, cada lugar. Algunos de ustedes van regresando de vacaciones de la playa con sus familiares, etc. En ese mes de julio, muchas veces hay personas que van saliendo y disfrutando de esos tiempos en familia. ¿Cuánta arena hay en cada playa, en el desierto, en cada campo de golf, cada lugar donde hay arena? Cada grano está contado. Y dice que el amor de Dios, lo que sus pensamientos son acerca de ti, lo que son acerca de mí, suman más que los granos de arena. O sea, es innumerable lo que no puedo comprender con mi mente. Así son los pensamientos de Dios por tu bien, por nuestro bien. Grande es y son sus deseos, sus anhelos, a vivir cerca a ti. Por eso Jesús vino y entregó toda su vida para reconciliarnos, para que podamos ahora acercarnos más a Dios Padre. Porque Él es santo y no permite el pecado en su presencia. Por eso podemos ser lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea, eso significa que somos purificados a través de nuestra fe en Él, que Él murió por tus pecados, por mis pecados, una vez y para siempre. Y solamente si pones tu fe en Él, dice la palabra de Dios, que tendrás salvación. ¿Cuántos de ustedes dicen gracias? Gracias Jesús por la cruz. Gracias porque lo que tú hiciste para mí. Grandes son los anhelos que Dios tiene para ti. No crees la mentira que tienes que perfeccionarte o prepararte para venir a la iglesia, para venirse a Dios. Él desea estar contigo. El Hijo, Dios Hijo, está ahí para abrazarte, para recibirte. El Espíritu Santo está llamando tu nombre incluso ahora mismo. Dios desea estar cerca a cada persona. Eso es su gran anhelo. Pero hay una cláusula cuando estamos hablando de vivir cerca a Él. Dios sí desea estar cerca a nosotros. Y yo pregunto, entonces, si Dios desea estar cerca a nosotros, ¿por qué hay creyentes entonces que están viviendo lejos de Él? O no se ve que están viviendo con Dios.
Es porque nosotros no entendemos aún, tal vez, la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, a conocer toda la verdad. Dice que nadie puede decir en nombre de Jesucristo o pedir por salvación si no es por medio del Espíritu Santo. Pero sí hay una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Ahora estamos hablando de que Dios sí ama a todos, por eso amó todo el mundo, que envió a su Hijo y Él entregó su vida por nosotros. Pero para entender más cómo podemos acercarnos a Dios Padre, tenemos que ver lo que dice Moisés, Levítico 10, versículo 3. Moisés le dijo a Aarón, a esto se refiere al Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aquí hay una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo se manifiesta con su humanidad hacia las personas. Pero Dios Padre es santo y Él no puede estar en presencia del pecado. Tenemos que entender dos palabras claves lo que está utilizando aquí. Dice, seré santificado. Los seré en la Biblia quiere decir lo siguiente, que es un hecho y así será. No hay otra opción. Si tú deseas vivir cerca a Dios, tienes que hacerlo de su manera. Si tú deseas vivir cerca a Él y tener la presencia de Dios en tu vida, ahora yo sé que Dios Hijo es Dios, pero es una manifestación distinta. Estamos hablando de Dios Padre, que Él desea estar con nosotros. Dice Él, cuando habla Yahweh, cuando habla Jehová, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí. Entonces, uno es que nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y dos, Él debe ser santificado. La palabra en hebreo, aquí se encuentra en el Antiguo Testamento, santificado, 175 veces. Y esa palabra santificado, Dios dice, yo seré santificado entre todos que se acercan a mí. ¿Qué quiere decir eso? Santificado quiere decir apartado, considerado sagrado. Y ahí viene aún más profundo de la palabra. Es ser reverenciado, honrado como algo o alguien santo. Entonces, otras palabras, Dios está diciendo, entre todos aquellos que desean acercarse a mí, si yo voy a acercarme a ellos, yo necesito y deben honrarme. Yo voy a ser reverenciado. Si Dios no es reverenciado entre nosotros, el Dios Padre no va a estar cerca, no va a estar ahí. ¿Y cómo damos esa reverencia a Dios entonces? El salmista nos enseña, Salmo 89, versículo 7, Dios temible en el concilio de los santos, Dios grande y terrible sobre cuantos lo rodean. Otra versión lo dice de esta manera, Dios es digno de gran temor en la asamblea de los santos y debe ser reverenciado por todos los que lo rodean. La palabra aquí, reverenciado, es otra forma de decir lo mismo, quiere decir temor. Pero dice, Dios es digno de gran temor. Otra versión dice que Dios es temible. Esa palabra en hebreo quiere decir lo siguiente, toma nota, es aratas. Quiere decir tiembla, o lo más puro de la palabra significa temblar con asombro. Entonces Dios dice que yo voy a acercarme a aquellos que me acercan a mí siempre y cuando ellos se manifiestan una gran reverencia. Una reverencia tan profundo y tan puro, tan santo, que se tiembla en su presencia y con asombro. Eso son las personas, lo cual que Dios se acerca a ellos. Y gracias a Dios, vimos un vistazo de eso el miércoles pasado.
Yo percibo en mi corazón desde el miércoles, en la alabanza y adoración el día de hoy, que vamos a experimentarlo más y más, siempre y cuando nosotros como iglesia, familia entera, vamos caminando hacia el horizonte, el propósito, que es el temor del Señor y la santidad de Dios. Y más que nosotros vamos viviendo de esa manera, más vamos a experimentar como iglesia, en un conjunto, la presencia manifiesta de Dios. Y no es para levantar ningún hombre, ningún nombre. Yo creo con todo mi corazón, lo he visto en sueños y visiones espirituales. Lo he visto en mi corazón. Mi esposa lo profetizó hace muchos años, que León, Guanajuato se va a convertir en un tipo Meca, en un tipo lugar donde las personas dicen, si necesito más de Dios, ¿dónde lo encuentro? En León, Guanajuato. Yo creo firmemente en todo mi corazón que nuestra iglesia va a participar en eso. Siempre y cuando nosotros como una familia, un conjunto, vamos caminando y buscando eso mismo. ¿Por qué? Porque el temor del Señor y un viento, si tú lees el libro de Hechos, cuando estaban unánimes juntos los discípulos, y el viento de la presencia de Dios entró en ese lugar y se derramó el Espíritu Santo. Como digo, yo he tenido unas cuantas veces en mi vida que he experimentado eso. Y me recuerdo una ocasión, estábamos aquí por la iglesia en Los Sauces con un amigo. Es la primera vez cuando conocí, ahora que es mi amigo también, Steven Nicao. Estábamos ahí, estaba dando su tema normal. Y hubo una pausa, no hubo grandes gritos, ni mucha música, ni mucha emoción. Estaba platicando normal y él se quedó parado y la cortina de la ventana empieza a soplar, empieza a mover. Y él dijo, una pausa, Él está aquí. Si viste la cortina moverse, que sentiste el viento, pasa aquí al frente. Yo pensé que todos lo vieron. Yo me pongo de pie y camino adelante. Era el único. Empieza a orar por mí y la presencia de Dios manifiesta en ese lugar. Dios santísimo, Dios temible. En el concilio de los santos, en la reunión de nosotros, Dios debe ser reverenciado. Que hay un temblar con asombro de decir, wow, tú eres Dios. Déjeme decir eso. Nunca encontrarás a Dios, su presencia manifiesta en un lugar o una atmósfera donde no da reverencia a Él. Yo he tenido muchas experiencias en muchas iglesias, muchas reuniones, he escuchado muchas prédicas. Yo he dirigido la alabanza cientos de veces. Yo he ido a cientos, no sé, miles de conferencias de todo tipo. Y puedo decirte cuántas veces hay tristeza en mi corazón cuando lo clásico, cristiano, tradicional, es si no sientes la presencia de Dios, sube el volumen de las bocinas. Más clamor, más ruido, eso significa más presencia. Hermanos, eso es emocionalismo. Cuando Dios está ahí, puedes decir, como vimos el miércoles, estar quieto y saber que Él es Dios. Cuando tú das reverencia a Él, Dios se acerca a ti. Tú te acercas a Él con reverencia, con temor en tu corazón. Y Dios tiene la promesa que se acercará a nosotros. Recuerda, Jesús nos acepta tal y como somos. Por eso Dios es amor y se expresa a través del Hijo. Nos ama. Pero Dios Padre requiere purificación y santidad para estar viviendo con Él. Y ahora eso puede resaltar una pregunta en tu ser, en tu mente quizás. Entonces hay personas que dicen, entonces tengo que arreglarme primero para ser salvo y para venir al Señor. No, por eso vino Jesús. Como dice la palabra, Romanos 5:8, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo está ahí para recibirnos, para abrazarnos. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús como Salvador, pero después como
Señor. Cuando yo entrego mi vida a Él como Señor, es a través de la purificación de la palabra, a través de la purificación de la justificación de su sangre. Y déjame decir eso, tristemente hay muchas personas, incluso algunos están escuchando mi voz el día de hoy. Hay muchos que han creído la mentira que no puedes vivir con hermanos cristianos, que no puedes acercarte a la iglesia, no puedes vivir y tener comunidad o amistad con aquellos que son de la iglesia, o que tu vida tiene que estar perfeccionada antes de venir a la iglesia, antes de empezar a servir, antes de seguir caminando en el discipulado. Yo he escuchado por años ejemplos, y unos son excusas de personas que dicen, no, ¿sabes qué? Necesito arreglar mis asuntos primero y después voy a servir. Necesito arreglar mis asuntos primero y después me voy a bautizar. El único requisito para bautizarte es poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Y eso es una señal que ahora yo soy discípulo de Cristo Jesús y ya no quiero vivir igual. Es el proceso que me va purificando. Jesús, eso es la obra de la cruz, eso es la obra de Jesús, gracias a Dios. Pero si deseo vivir en la presencia de Dios, si quiero experimentar la presencia manifiesta de Dios Padre en mi vida, el proceso de la purificación debe ser continuamente presente en mi vida, en tu vida. Salmo 19, versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. O sea, el temor del Señor, reverencia a Él, ¿qué hace? Nos purifica. Entonces, no crees la mentira que tienes que estar preparado antes de llegar a Dios. No, porque es contraproducente, porque estarás buscando a Dios, acercándome a Dios, lo que me va purificando para seguir viviendo en y con Dios. El pastorado de nuestra iglesia, no somos mejores personas que ustedes. No somos más especiales que otros. La única diferencia de alguien que está sirviendo al Señor y alguien que está enfrente de un grupo de personas es porque han dicho, sí, yo quiero negar a mí mismo y yo quiero buscar a Cristo. Yo quiero obedecer y caminar conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque el temor del Señor te causa a venerarlo. Déjame decirlo de otra manera. Cuando reverencias al Señor, lo veneras. Sé que es una palabra grande, una palabra de teología. ¿Qué significa? Venerar quiere decir respetar o honrar en sumo grado a Dios, dando culto solamente a Él por su santidad, dignidad y grandes virtudes. Cuando yo voy viviendo y caminando de esa forma, la presencia de Dios me acompaña. El Espíritu Santo me va acercándome más a Cristo, me va enseñando más la palabra, me va hablando más porque yo voy comunicando con Él, Él va comunicando conmigo. Yo voy a acercarme a Dios, voy a tener reverencia, temor del Señor en mi corazón hacia Él. Y cuando yo vivo de esa manera, no solamente un domingo, no solamente el primer miércoles de cada mes, sino continuamente, diariamente, Él, Dios Padre, se acerca a mí. Ve la historia del hijo pródigo. Dios Padre, eso simboliza el Dios Padre. Y Dios Padre tiene mucho amor hacia nosotros, su anhelo es estar cerca a nosotros. Pero el Hijo tuvo que acercar al Padre, pero cuando el Padre vio la intención de su corazón, fue corriendo hacia Él. Y lo abrazó, puso un anillo en su dedo, le dio vestiduras nuevas, le dio una gran fiesta y dijo, este es mi Hijo, quien estaba muerto, ahora ha regresado a la vida y es mío. Porque su gran anhelo es estar con su creación, estar con cada uno de nosotros, sus hijos. Dios está esperando
que tú regresas a Él, que regresas a casa, que entregues tu corazón de nuevo, continuamente. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces hay algo precioso que Dios quiere darte el día de hoy. Y algo más que quiere darte el día de mañana. Siempre y cuando te acercas a Él con reverencia en tu corazón y oras y buscas a Dios de esta manera. Me recuerdo en una ocasión, estaba con mi abuelo y estábamos ahí en el campo, en la granja de un conocido de él. Y el Señor quiso enseñarnos un árbol distinto que tenía ahí en su huerto. Dice, mira, ven para que veas ese árbol. Me recuerdo que mi abuelo me decía, oye, ¿y qué tipo de árbol es ese? En ese árbol tenía peras, tenía manzanas y otros frutos que estaba ahí colgado. Yo me recordé de esa historia cuando estábamos allá haciendo la campaña, haciendo el evento allá en la casa de Luis. Si conoces a Luis que vive ahí alrededor de aquí, bueno, es León, pero una comunidad aquí afuera. Y el patio atrás de Luis tiene muchísimos árboles y tiene mucho fruto y grande. Los limones y creo que papaya y varias cosas así, ¿no? Entonces, yo me recordé de esa historia y ese árbol tenía distintos frutos en ello. Era algo asombroso, ¿no? Pues fueron ramas injertadas cuando el árbol era pequeño, etc. Y entonces pudo tener diferentes tipos de fruta en el mismo árbol. Algo extraordinario. Nunca he visto algo así en mi vida. Y yo sé que solamente Dios conoce el corazón de las personas, pero Jesús nos enseña en Mateo 7, 15 al 20, si tú lo estudias, que sí podemos no juzgar a la persona, pero podemos juzgar los frutos de su vida. Entonces, en los últimos momentos que tenemos juntos el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes cuáles son las evidencias que existen en la vida de una persona que ellos tienen una reverencia santa hacia Dios o tienen temor al Señor. ¿Cuáles son los frutos o cuáles son las evidencias que están en sus vidas para decir que son personas que tienen el temor del Señor en su corazón y caminan y viven de una manera con rectitud en la presencia de Dios? ¿Listos? Toma nota, señales de que alguien tiene el temor del Señor en su vida. Número 1. Primero, es lo que vemos, la palabra nos enseña, esas personas aman a lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Las personas quienes tienen una reverencia santa a Dios en su corazón. Y yo sé que Dios es amor, pero estamos ahora hablando de otra parte de su carácter, que es tener reverencia, que Él sea temido, Él es temible entre los santos. Es una gran reverencia que tenemos hacia Él. Si tú y yo queremos ser personas sabias, necesitamos empezar con ese camino del temor del Señor. Y si soy una persona que tengo temor del Señor en mi vida, yo voy a amar lo que Dios ama y voy a odiar lo que Dios odia. Como dije la semana pasada, hay unos, incluso en nuestra casa espiritual, que abrazan el pecado. Hay otros que lo toleran. No, dice la palabra de Dios que odias lo que Dios odia. Aborreces lo que Dios aborrece. Y déjeme hablar acerca del espíritu religioso que existe en nuestra generación. Hay gente que dice, sí, yo odio, sí, por eso yo no me junto con esas personas. Odio a esa gente. ¿Sí? No puedo tolerar cierta persona. Déjame decirte con mucho amor, entonces no temes al Señor, porque odias lo que Él ama. Dios ama a las personas, pero odia el pecado. Por eso entregó su vida, por eso Jesús vino, dice, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él odia el pecado, pero ama a la persona. Fíjate lo que dice Hebreos 1:9. Amas la justicia
y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amas a la justicia. Déjame decir, todos amamos cuando la justicia se aplica a nuestro favor. ¿No es cierto? Entonces podemos amar a la justicia. Sí, estoy de acuerdo con la palabra. Pon orden. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya ves? Cochino pecador. Dice la palabra. Pero falta la siguiente parte. Y odias a la maldad. ¿Por qué unos experimentan más la presencia de Dios que otras personas? ¿Son mejores personas? No, como vimos, Dios no tiene diferencia entre la gente. Dios no tiene diferencia entre las personas. Entonces, porque a algunas personas se manifiesta más la presencia de Dios sobre, en y alrededor y a través de sus vidas que otros. ¿Sabes por qué? Porque no toleran el pecado. Odian la maldad. No son partícipes en los actos que no va conforme a la palabra de Dios. Dice el salmista que ha guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, que la palabra de Dios es mi guía. Por eso dice, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Hay una cierta unción, hay una cierta presencia que viene sobre ciertas personas más que a otros, no es porque ellos son más especiales, sino porque ellos escogieron a caminar conforme a la palabra y acercarse a Dios. Y aman a la justicia y odian a la maldad. Número 2, señales de que alguien tiene el temor del Señor en su vida. Obedecen instantáneamente. Son personas que obedecen a Dios instantáneamente. ¿Cuántas veces alguien tiene que decirte o pedirte algo? Eso es lo que aprendí hace años, el famoso ahorita del pueblo mexicano, ¿no? Papás, oye hijo, recoge tu cuarto. Hey, ahorita. Hijo, realiza su tarea. Ahí voy, lo voy a hacer ahorita. Tu jefe, oye, hay que llegar a tiempo, hay que llegar temprano, hay que hacerle así. Sí, ahorita voy, ahorita estoy en camino. Mentira, estás en casa. Decir que ahorita ya estás apenas saliendo de la ducha o apenas levantando de la cama. Ahorita. ¿Qué dice Jesús? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, si no hacen lo que les mando hacer? No hay excusa. Es que yo no sabía. No es cierto. ¿Tienes una Biblia? Y él dice, ¿por qué me dices si soy tu Señor si no haces caso? Los discípulos de Cristo, Marcos 1:17-18. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Versículo 18. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. No, es que déjame orar para ver, a ver si me voy a bautizar. Pues déjame pensarlo bien. Si voy a empezar a servir y usar mis talentos y dones para servicio al Señor. Él te creó. Él te dio los dones y talentos, lo cual que lo tienes. ¿Por qué estás tardando en obedecer y usarlos para su reino? Número 3. Obedece aunque no tiene sentido. Esa es la diferencia en nuestra generación, que vemos la diferencia entre gracia y la obediencia. Porque muchas veces creemos que porque estamos bajo gracia, Dios tiene paciencia para con nosotros por eso. Es que Dios sí me entiende. Es que no entendemos realmente lo que es gracia. La gracia de Dios nos da una advertencia que las cosas van a ser de una manera. La gracia de Dios nos dice que a través de Cristo somos salvos. La gracia de Dios nos da el poder para caminar en la santidad, que su promesa está con nosotros. Pero si miramos el ejemplo de Noé, gracia no salvó a Noé y su familia, sino fue la obediencia a Dios.
Más de 100 años preparando el arca. No tiene sentido. ¿Entiende? Nunca cayó agua del cielo en los tiempos de Noé. Que va a llover. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lluvia? Lluvia es que agua va a caer del cielo. ¿Cómo será? ¿Cómo es eso? Era una locura. Pero Noé obedeció, aunque no entendió. Número 4. Señales que las personas caminan y viven con el temor del Señor en su vida. Obedece aunque no se ve un beneficio personal de inmediato. Ok, yo lo voy a hacer. ¿Y a mí qué? ¿Qué beneficio puedo recibir? Hay tantas personas que dicen que creen en Dios, creen en su palabra, creen por dicho en la obediencia, pero creen que todo eso es una negociación. Es que hoy no me siento tan bien. Es que Dios sí me entiende. Ahorita estoy en esa etapa de mi vida donde estoy como experimentando ciertas cosas y estoy pasando por ciertas pruebas. Y es que Dios tiene paciencia conmigo, entonces aguántame tantito, pastor, aguántame, iglesia, aguántame, Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y las cosas, ahí lo vamos acomodando. Otra manera, pues lo voy a hacer. Entonces, si yo lo hago, Señor, pues necesito un mejor trabajo. Dame un aumento de salario. Tú eres bueno, Dios. Yo te voy a obedecer. Yo sí voy a la iglesia. Yo sí me voy a bautizar. Pero sáname. Entonces, me recuerdo muchísimo el testimonio de mi papá. Por lo que no saben, mi papá falleció ya este año, en unos cuantos meses. Falleció hace 5 años. Pero desde antes que yo nací, mi papá batallaba muchísimo con diabetes tipo 1. De hecho, en nuestra familia, en mi familia, los Cole, cada generación, todos fallecieron por complicaciones de diabetes tipo 1. Cuando mi papá oró por mí, yo era un niño y mi hermano también, oró por nosotros y se rompió la maldición. Y mi hermano y yo somos la primera generación. Ahora mis hijos también y mi sobrino, el hijo de mi hermano, somos los primeros, ahora ya somos los primeros 2 generaciones que no tiene diabetes tipo 1 en nuestra familia. Ni complicaciones de ello. Gracias a Dios. Pero yo me recuerdo que mi papá sufría muchísimo. Tomaba mucho de mi vida 4 inyecciones de insulina al día. Y después, a los últimos de su vida, tomó 6, a veces 7 inyecciones. Checaba su nivel de azúcar, su dedo, le picaba el dedo más de 10 veces al día. Pero me recuerdo que siempre mi papá me decía, nos enseñaba desde pequeños, yo viéndolo sufrir todos los días de su vida, dando honra y gloria, reverencia a Dios, Él siempre nos decía, si el Señor no me sana, Él es digno de mi servicio, Él es digno de mi alabanza, porque Él es Dios. Si Él no da nada más por mí, por mi familia, el hecho que murió en la cruz es suficiente y Jesucristo basta. Por eso amo esa canción. Jesucristo basta. Lo que Él hizo por mí es suficiente. Número 5, vamos por terminar. Y obedeces a Dios hasta el final. Los tiempos en los cuales que estamos viviendo parecen más oscuros. Dice que los tiempos, usé el ejemplo de Noé, porque dice en los últimos días, lo bueno será como algo malo. Lo malo se va a recibir como algo bueno. Y vamos a vivir, dice Pablo, que vendrá tiempos como los de Noé. Compañeros míos en el ministerio, hermanos en Cristo, personas que yo conozco personalmente, gente que yo apreciaba y sigo apreciando. Los quiero. Han negado la fe y han dado la espalda a la palabra de Dios y salieron no solamente del ministerio, pero salieron de sus matrimonios, han dejado a sus hijos y están viviendo en el mundo. Personas que yo conozco, eran mis compañeros en el ministerio.
han dado su espalda a Dios y su palabra. Dice la palabra, dice Jesús mismo, Mateo 24, versículo 13, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, cuando yo tengo, ¿y cómo puede llegar hasta el final? Por medio de la reverencia al Señor, por medio de una vida temerosa ante el Señor, que yo no quiero estar lejos de Él, porque yo sé que un día, como dije la semana pasada, viene papá, me va a pedir cuentas. ¿Cómo puedo llegar a lo largo? Ya tengo más de 25 años en el ministerio, tiempo completo, 19 años viviendo en otro país. ¿Cómo podemos continuar? Hay personas que dicen, ¿y qué están haciendo? Pues yo sigo en León, Guanajuato. ¿Sigues haciendo eso? Sí, sigo haciendo eso, porque Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y Dios nos ha dado una puerta abierta, la confianza de todos ustedes para seguir avanzando juntos. ¿Para qué? Para que podamos establecer el reino de los cielos aquí en nuestra ciudad. Para que más personas puedan saber y reconocer que Dios sí es amor, pero requiere que lo honramos y nos acercamos a Él por voluntad propia. Y Él se manifiesta y se sienta en las alabanzas de su pueblo. Porque viene un día cuando Él nos va a pedir cuentas. Y mi único anhelo es escuchar en ese día. Y solamente quiero escuchar que me dice, ¿sabes qué, Natán? Bien hecho. Siervo y fiel, pasa a la presencia eterna de Dios. Por eso estamos aquí. Yo te invito a hacer lo mismo. Ser fiel hasta el final. Ser fiel para que escuchas no solamente el día de hoy, no solamente esta semana, no solamente que vives en la presencia de Dios y recibes bendición que viene a través de Él, pero llega un día en un futuro que tú puedes estar en paz con Dios. Y Él puede decirte, bien hecho, hijo, lo hiciste bien. Fuiste fiel con el llamado. Fuiste fiel obedeciendo mi palabra. Fuiste fiel en ganar almas. Fuiste fiel en tu matrimonio. Fuiste fiel educando a tus hijos. Fuiste fiel en el campo misionero, que también es el mercado, también es tu negocio, también es el trabajo. Fuiste fiel con tus finanzas. Bien hecho, siervo y fiel. Eso es lo que me impulsa a mí de continuar día tras día, año tras año, y seguir buscando la presencia de Dios. En conclusión, nos ponemos de pie aquí, por favor. Ya viene el equipo de oración aquí en reunión presencial, aquí en Campus Online. Puedes escribir tus peticiones. Estamos orando por cada uno de ustedes, pero quiero dar cierre a ese tema con esa pregunta. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él está hablando tu corazón? ¿Qué frutos están presentes en tu vida? ¿Es evidente para otros cuando ven los frutos de tu vida que eres una persona que honras a Dios? ¿Que el temor del Señor está presente en tu corazón? ¿Es evidente tu obediencia a Él? ¿Eres una familia y son personas reconocidos por causa de tu obediencia a Dios? ¿Tu obediencia a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Primero, hijos a los papás, esposas, sus esposos, y la familia entera a Dios, las autoridades del trabajo, las autoridades delegadas de la iglesia. Tienes buen convivio, relación, sometimiento y vas caminando conforme a la palabra de Dios y el temor del Señor. ¿Deseas ser una persona sabia? Entonces yo te invito nuevamente que empieces a caminar en ese camino a la sabiduría. Oramos, damos gracias, Señor, por cada persona que está mirando en línea. Gracias por cada persona que está aquí en reunión presencial. Yo oro, Señor, que nos das una revelación, un alumbrar en nuestra mente, en nuestro ser de quién eres tú. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda la verdad.
Gracias, Jesucristo, que tú muriste en la cruz por cada uno de nosotros, aun siendo pecadores, muriste por nosotros. Y hoy podemos llegar confiadamente en la presencia de Dios a través de Cristo, y nosotros podemos decir: Abba, Padre. Dios, Padre, deseamos vivir junto contigo. No queremos alejarnos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, caminar, desarrollar esos señales para que podamos ser personas que viven bajo tu Espíritu Santo y el temor del Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos y decimos amén y amén.